Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Esther, Community Manager y creadora de contenidos de Mundo Psicólogos, y esto es Territorio Mental, el podcast en el que tu voz y tu historia sí que importa. Aquí aprenderás a entenderte y a comprenderte de la mano de los mejores profesionales de la psicología. Hoy vamos a lanzar un tema que es bastante importante y es las personas que viven neurodivergencia, como puede ser en este caso TDAH, viven de una manera diferente ciertos procesos de la vida. Para hablar de ello, vamos a escuchar primero la historia de Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Joan, tengo 27 años y soy de Barcelona. Y quería que hablaseis un poco sobre todo de la desregulación emocional o de la vida emocional de una persona con TDA, si es distinta en alguna faceta. Y bueno, la pregunta iba como orientada a si realmente afronta de manera distinta una persona con TDA un duelo sentimental, un duelo por la pérdida de un familiar o por la pérdida de una relación, si realmente hay más dificultad o hay una gestión distinta en cuanto a sus funcionalidades en el día a día o sus tareas en el día a día. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joan, por mandarnos este audio. Y para hablar de ello, contamos con Rosalía Pérez, psicóloga general sanitaria con enfoque sensible en trauma. Bienvenida, Rosalía. Muchísimas gracias, es un tema súper interesante. Gracias a ti. Para abrir, me gustaría retomar esto que justo acaba de decir Joan. Y él pregunta qué es esto de la desregulación emocional en una persona que, como él, vive con TDAH. Es decir, ¿cómo es el mundo interior de una persona que vive con TDAH, Rosalía? Vale, pues en TDAH sí que es una realidad que las funciones ejecutivas están mermadas. ¿Vale? Por ejemplo, el tema de planificación, organización, todo lo que tiene que ver con corteza prefrontal está afectado, y entre ello también lo que engloban estas funciones ejecutivas también es la parte de esa regulación emocional. Suele haber una desregulación emocional de forma pues más común en personas con TDAH. ¿Vale? De la misma forma que existe también esta desregulación pues, en autismo y también, por ejemplo, pues, en trauma complejo es lo que más vemos hoy en día. Respecto a la pregunta que hacía él, es muy interesante porque sí es muy posible que pueda existir o que pueda estar muy presente. Y cuando hablamos de desregulación emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que el oyente que nos escucha sepa si realmente a lo mejor se siente identificado y diga, ¡hey! La desregulación emocional es como un proceso en el que, por un lado, puede haber una carencia a la hora de que te resuene el significado de las emociones y poderlas reconocer y poder hacer algo con ellas o poderlas regular. Y por otro lado también como entrar en colapsos o bien meltdown, que es como una hiperactivación, o bien un shutdown, que es como una hipoactivación en la que estás como más drenado, como que el shutdown es como esa energía más hacia adentro. ¿Vale? Como más de hacia adentro, introspectiva, lo que sientes internamente, ¿no? Eso es, como una energía como más negativa hacia adentro, ¿vale? Que no lo puedes expresar para afuera y te inmoviliza. ¿Vale? Y un meltdown es cuando sacas esa rabia o cuando realmente no hay una contención a nivel emocional. Entonces, en esta regulación sí que cuando no se tiene, puede llevar, pues, por ejemplo, a estallidos dentro de esa impulsividad, dentro de una irritabilidad, la habilidad afectiva. Entonces, dentro de todo esto sí que se da que es muy importante en cualquiera de las neurodivergencias y en trauma complejo el hecho de primero en todos los procesos contener mucho a la persona y regularla. No tanto siempre, por ejemplo, en TDAH, pues por ejemplo con el tema de respiraciones o relajaciones, porque muchas veces no conectan y es más, se ponen más nerviosos porque aparece pues la lista de la compra o necesidades que tiene, pero sí que se da que es muy importante sobre todo para trabajar temas un poquito más profundos a nivel de trauma y a nivel sobre todo pues de peculiaridades de la persona que a lo mejor pues lo duelen un poquito más para que no se sobreactive o para que realmente no se produzca esa reacción. Totalmente. Entonces me gustaría preguntarte, porque creo que se habla muchísimo como a personas que viven esta realidad, se les suele tachar como de exagerado o de intenso, ¿no? Perdona, es que eres un intenso. Jolín, creo que es bastante una etiqueta, bastante reduccionista el decirle a una persona que tiene ese mundo interior tan amplio, decirle, eres un intenso, eres un exagerado. Esto es así, ¿no? Quiero decir, mucha gente, por desgracia, escucha este tipo de comentarios y no ayuda. ¿Cómo puede afectar esto a una persona que vive, que tiene ese mundo emocional de esa manera? Para mí la intensidad no es negativa, al revés. Me encantaría, por ejemplo, que esa gente que hace esos comentarios negativos sobre la intensidad
Me encantaría que conectaran con la simpleza de las cosas. Vale. Porque al final, dentro de esa intensidad que es tan peyorativa, yo lo veo desde una fortaleza, desde una forma de ver la vida mucho más bonita, desde el hecho a lo mejor de conectar con la naturaleza y que eso te llene, conectar con un tema profundo y que eso ya directamente te haga muy feliz, visualizar una película y que a lo mejor pues conectes mucho con los personajes y que te remueva por dentro. Me parecen simplezas de la vida que desde el hecho de ser intenso, precisamente, pues se disfruta mucho más y se vive por 3. Entonces sí que es verdad que las personas neurodivergentes pecan mucho, sobre todo de esa intensidad, pero creo que tiene un componente mucho más positivo que negativo. Sí que es verdad que en ciertos momentos les pueden drenar, pero de forma general creo que es, como he dicho, vivir por 3. Me gusta esto que dices de la simpleza de la vida, ¿no? Al final es un poco la contemplación de las cosas simples, pero desde un punto de vista mucho más rico, ¿no? Como más, no sé si decir más intenso, pero sí más profundo. Y eso yo creo que tiene también su valor y que, por supuesto, sobran este tipo de comentarios. Hay algo que pregunta Joan, que también es muy interesante, y es si a lo mejor una persona que vive con un TDAH, en este caso, como él, puede atravesar ciertos procesos que ya de por sí son emocionalmente complicados y complejos de una forma diferente. Él pregunta concretamente por el duelo. Es decir, estás atravesando un duelo. ¿Es posible que una persona que tenga una neurodivergencia, en este caso TDAH, atraviese un duelo de una manera diferente? En TDAH lo que normalmente suele pasar es que no hay un amortiguador. O sea, ¿Vale? la caída es libre y pum. Entonces, me gusta explicarlo sobre todo como el ejemplo de un cono o en un embudo. Vamos a empezar un poquito desde el tema, sobre todo pues a nivel de ¿Vale? estímulos normales y luego lo incluimos Vale. un poco más en el duelo. De estímulos normales es como si, por ejemplo, pues una persona neurotípica entraría a todas esas canicas en ese embudo, pero tienen como un filtro. Entonces, a partir de ese filtro, bueno, pues va seleccionando las canicas que van cayendo y ya está. Pero sí que, por ejemplo, en una neurodivergencia, TDAH, autismo, todos los estímulos tienen el mismo peso. Vale. Entonces, todas las canicas entran de golpe y pasan todas sin ningún tipo de filtro. Esto es un poco lo mismo. Cuando hay intensidad, sobre todo a nivel de emoción, a nivel de dolor, a nivel de angustia, de pérdida, de sentimiento de duelo, la persona realmente no es que no sienta, no es que vaya días y que haya días a lo mejor que sienta mucho y días que no, sino que realmente la persona se está desbordando. O sea, ya hay una hiperactivación en ese momento, entonces conecta de una forma que es diferente, no es ni mejor ni peor, sino que es diferente. Entonces puede haber momentos, incluso dentro del duelo, en el que los que sientan mucho esa pérdida y que le duela muchísimo, pero de la misma forma hay otros momentos en los que parece que esa persona está desconectada y esto pasa mucho también. Pensándolo, nos pasa muchísimo, por ejemplo, en el tema de las relaciones. Vale. Cuando tú tienes a la persona delante y vas quedando con ella, venga, pues un cafecito, o venga, pues nos quedamos en plan a lo mejor pues para charlar o, vale, pues a esa persona la tienes presente, vas hablando con ella tal, entonces la tienes mentalmente, de forma cognitiva me refiero, la tienes como aquí muy está, ahí. aquí a tu lado. Pero como no hable, como pase en plan tiempo a lo mejor sin hablar con esa persona o como pase... Es como... Es que suena mal, pero es que es así y vamos a normalizar también esto desde el punto de... Es que se nos borra a nivel cognitivo y es como que esa persona ocupa un espacio, pero como que desaparece. Y en el momento a lo mejor que algo nos recuerda a esa persona o una canción o un momento o lo que sea, automáticamente hay como una vinculación, ese de llave un poquito más emocional. Entonces ahí volvemos a enganchar. El duelo funciona un poquito también de esta manera. Es muy interesante esto que dices al final. Yo creo que es una forma completa y absolutamente de percibir y de transitar en la vida. Y sobre todo yo creo que los duelos también ya de por sí es un proceso que es complejo y que en un mundo emocional como de una persona que vive con cualquier otra neurodivergencia, pues puede ser, como tú dices, al final pues más complejo, ¿no? Porque se vive con esa intensidad, no desde un punto malo, sino desde esa complejidad. Joan también pregunta algo concreto y si... ¿Qué hacer en caso de tú ubicarte y tú, sobre todo, ver que estás en ese punto, ¿no? Es decir, jolín, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de ese bloqueo? Imagino que no es nada fácil, sobre todo como verte, ¿no? Y decir, ¿qué herramientas o qué puedo hacer yo para atravesar esto sin que duela tanto? Quiero decir, tú ya tienes un mundo emocional complejo y muy profundo, pero ¿qué puedes hacer realmente? ¿Qué puede servirte para transitarlo mucho mejor y que sí que duela tanto, ¿no? Al final lo que buscamos es un poco eso. Lo primero, intentar no ajustarse a las normas sociales cuando hay a lo mejor una pérdida. Vale. Como las etapas del duelo. Tienes que llorar. Si no lloras es que no estás sintiendo y probablemente
puedes estar sintiendo más que otra persona que está llorando, ¿no? Importantísimo esto, Esther, sobre todo desde el punto de atravesar las emociones negativas, no dejarlas en un tarro aparte, sino de que no nos dé miedo, el hecho a lo mejor de lo estoy pasando mal, voy a intentar evitar la emoción porque así no caigo abajo. Al revés, vamos a intentar atravesar esas emociones que son un poco más negativas porque si no se van quedando debajo de la alfombra y luego al final petan. Pero sí que el hecho de atravesar esto, no estar pendiente de esas normas sociales, o sea, es un poco como cuando vas pues, a un tema a lo mejor de un funeral o hay frases hechas desde el punto a lo mejor de estoy aquí o desde el punto de oye, pues cuánto lo siento. Vale mucho más el hecho de a lo mejor de acompañar, de oye, si necesitas algo, cuenta conmigo, que a lo mejor estas frases que están un poquito más. Entonces, desde ese mismo punto, no vivir el duelo según lo esperado, sino según lo que a ti te están haciendo en ese momento, sin intentar enmascarar, conectando muchísimo contigo mismo y teniendo muy en cuenta lo que tú estás necesitando y lo que te hace falta. Y si realmente a lo mejor eso no aparece, intentar conectar, bajar todo lo que está aquí, bajarlo al cuerpo, primero la atención aquí y ir viendo sobre todo cómo se desenvuelve por dentro para intentar regularse a uno mismo. Yo creo sinceramente que las herramientas quizá a lo mejor ayudan, pero la solución siempre está dentro de las personas. Entonces, desde ahí, pues intentar explorarse bien a uno mismo en ese momento según las necesidades que va teniendo. Totalmente. Y al final yo creo que lo que acabas de decir también es muy, muy importante y es que el dolor también se siente físicamente. Quiero decir, estos duelos también se pueden sentir y se pueden manifestar de diferentes maneras, pero al final lo importante es encontrar tu camino y encontrar la manera de que tú puedas atravesarlo y puedas sobre todo integrarlo. Creo que también es una parte importante, ¿no? De integrarlo, pero sin seguir lo que se supone que tienes que hacer para integrarlo. Y algo importante que me gustaría preguntarte es, porque creo que también aquí hay una parte como de culpa de autocastigo, ¿no? De justo lo que acabamos de decir, no estás siguiendo unas normas, pero es que, claro, mi realidad emocional es completamente diferente a lo establecido. ¿Cómo puede hacer una persona que vive con este mundo interior tan fuerte para no castigarse? O sea, para no fustigarse y decir, jolín, ¿sabes? Porque creo que esto también es muy importante, ese diálogo interno que tienes. Siempre es importante, pero creo que en este caso, y justo al hilo de lo que pregunta Joan, me parece muy, muy importante también darle ese lugar, ¿no? A la autocompasión. Al decir, no me voy a castigar porque ya de por sí es un proceso que es complicado. ¿Cómo podemos hacer para lidiar un poco con esto? La autoexigencia, sobre todo en casos de TDAH, también está muy vinculada al trauma. O sea, realmente es la pescadilla que se muerde la cola. Vale. ¿Qué empieza antes? ¿El trauma o la neurodivergencia? Va un poquito en la misma línea. Y sí que es verdad que la autoexigencia cuesta quitarla de encima porque al final ha sido muy protectora durante mucho tiempo. Es lo que nos hace evolucionar, lo que nos hace crecer. Pero sí que en este ciclo hay algo que es muy importante porque creo sinceramente que hay como algo que nos liga siempre a la deuda. Y entonces a partir de la deuda nace la culpa, ¿no? Yo estoy en deuda porque es que la persona que falta es que a mí me dio, es que a mí me contuvo, es que por mí hizo, o un poco desde el punto de la deuda que sientes hacia el resto de familiares, el rol que vas a empezar a ejercer en ese momento. Entonces soltar un poquito también esa deuda también ayuda mucho a no sentir tanta culpa y al hecho sobre todo de primero perdonarse a uno mismo y saber soltar desde el hecho de, bueno, quizá a lo mejor hice todo lo que pude, si queda algo a lo mejor en el tintero de cosas a lo mejor que pudiéramos hacer, pues intentar valorarlas y saber lo que está bajo nuestro control, lo que no, pero no desde el punto de... por favor, cambiar el pensamiento. O sea, no es desde el punto de ahora, por ejemplo, estás mal. No, tienes que empezar a pensar de una forma diferente o de una forma mucho más positiva porque eso es lo que te va a sacar. No, volvemos a lo de antes. O sea, intentar atravesar ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de dolor, tenerlo en cuenta, visualizarlo y a partir de ahí pues poderlo modificar o transformar de una forma que sea mucho más amable para uno mismo. Totalmente. Además, me gusta mucho esto que dices de que no es una cuestión de cambiarlo. No creo que haya que cambiar para nada en absoluto. Yo creo que es una forma de simplemente de encontrar tu camino, encontrar tu manera de hacer las cosas y creo que al final este es el mensaje con el que me quedo de esta conversación contigo, que no es una cuestión de cambiar, sino de aprender a encontrar tu lugar, ¿no, Rosalía? Es una forma de, como dices, de no tanto cambiar, sino de cuidarnos un poquito mejor. Totalmente, y yo creo que eso casa bastante bien con el propósito de Territorio Mental, al final es entendernos y buscar la manera de transitar nuestros procesos, porque cada uno es único y eso es así. Y es igualmente rico. Totalmente, Esther. Pues Rosalía, antes de terminar, a mí me gusta haceros una pregunta un poquito más personal y entrar en territorio mental de Rosalía, porque estoy convencida de que hay una gran persona siempre detrás de una gran profesional y eso es así. Y una muy fácil, te lo voy a poner súper fácil. Rosalía, ¿eres más de perros o de gatos?
Ah. Pues te diría que de las dos, ¿vale? Pero quizá a lo mejor me tiran un poquito más los gatetes. Uy, vale. ¿Por? Siempre he pensado que somos muy parecidos, sobre todo en plan el tema... Voy a abrir un meloncete. Hay de hecho como similitudes que van pues abordando sobre todo diferentes estudios y diferentes perspectivas, desde el punto de que los gatos tienen un componente que es muy autista. Vale. Entonces es un poco desde el punto de tú vas a tocar a un gato tal y se dejan tocar cuando se dejan tocar. Exacto. Si no están un poquito más ariscos o hay veces que parece que no escuchan, que pasa mucho por ejemplo también en TDAH o en autismo, que van en plan a su aire y ya está, o incluso que son como muy selectivos, muy autoritarios, muy rígidos también mentalmente. Entonces yo creo que desde ahí un poquito más de afinidad pues con los gatetes sí que tengo, pero al final también los perros en esa sensibilidad, esa compañía, no sé, no sabría decirte, pero quizá a lo mejor un poquito más los gatos. Me gusta tu respuesta y te la compro 100%. Pues muchas gracias, Rosalía, por acompañarnos y sobre todo por arrojar un poquito de luz a un tema que es bastante complejo y que tiene muchas formas de mirarse. Hoy hemos hablado con Rosalía de neurodivergencias, en este caso de TDAH, y de la forma de atravesar la vida emocional y el mundo emocional que tiene una persona que vive la vida desde esta manera, y deciros que no estáis solos y que aquí encontraréis un espacio de escucha y de comprensión y sobre todo de acompañamiento. Si queréis conocer más sobre el trabajo de Rosalía, os vamos a dejar en la descripción toda la información sobre ella. También os vamos a dejar el link de Mundo Psicólogos, una web en la que encontraréis más de 10.000 profesionales dispuestos y dispuestas a ayudaros para entenderos y comprenderos en este proceso que es el bienestar emocional. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos.